Buenas tardes, les saluda el doctor Alberto Arias Torres, cirujano general del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El tema a tratar hoy es sobre líquidos y electrolitos. ¿Qué punto vamos a observar? Sobre composición en el organismo de los líquidos electrolíticos, su distribución, el balance hidrosalino en relación a lo que es ingresos y egresos, el equilibrio de agua, sodio, potasio y sus manifestaciones clínicas, el equilibrio ácido-base, ya sea alcalosis o acidosis, tanto metabólica como respiratoria. La composición normal en el organismo de lo que es la distribución de líquidos, en promedio en un paciente de 70 kilos, contamos que hay más aproximadamente un 60% del peso corporal es agua, aproximadamente 42 litros. Y eso lo podemos dividir en lo que es los fluidos extracelulares y los fluidos intracelulares. Aproximadamente un 35% en lo que es fluidos extracelulares y un 65% en lo que es fluidos intracelulares. El extracelular se puede subdividir en lo que es el plasma y el líquido intersticial. La distribución de electrolitos dentro del organismo es muy diferente lo que es el líquido extracelular con lo que es el líquido intracelular. Podemos observar que en el líquido extracelular la concentración predomina la concentración de sodio, como se ve en estas imágenes. En cambio, en el líquido intracelular predomina la concentración de potasio. En lo que es el balance hidrosalino tenemos que observar lo que es ingresos y egresos del paciente. Ingresos en relación a qué? En relación a líquidos. En lo que es agua, comida, agua de oxidación, si el paciente está con un endovenoso, qué le están pasando por ahí. Y lo que es egresos, lo que el paciente pierde en la orina, a través de la piel, a través del pulmón y a través de las heces. Como se dice, tiene que ser un balance. Generalmente los ingresos del paciente tienen que ser similares a los egresos del paciente y se tiene que mantener un balance negativo para una evolución favorable. Pero hay casos que hay unas pérdidas anormales de agua. Por ejemplo, un paciente con una sonda nasogástrica con producción elevada, un paciente con una gastrostomía con pérdidas, paciente con colocación de un tubo torácico, también posoperados de una exploración de vías biliares portadores de dren de Kerr, también pierden bilis a través de ese dren, ya sea drenajes laminares, drenajes tubulares, drenajes a succión continua. El volumen de diarreas del paciente, cuando el paciente tiene polimnia, también aumenta las pérdidas. Por ejemplo, a un paciente con frecuencia respiratoria más de 44, sus pérdidas equivalen a 0.5 mililitros por kilogramo de peso hora. Cuando el paciente tiene fiebre, se dice que por cada décima de temperatura debe aumentar 0.6 cc de pérdidas. También si el paciente tiene fístulas tanto entéricas, gástricas, esofágicas, en el intraoperatorio, pacientes que se someten a cirugía, también presentan pérdidas durante el acto quirúrgico, aproximadamente 1 mililitro por kilogramo hora. En el acto quirúrgico también se pueden producir pérdidas como sangrados, como pérdidas de calor, y todo eso se debe considerar en el balance hidroelectrolítico. Cuando se produce un desequilibrio hídrico, puede haber dos motivos, la deshidratación y la hiperhidratación. Cuando hablamos de deshidratación, cuando el paciente empieza a perder agua, pero no solamente el paciente pierde agua, también pierde agua y electrolitos generalmente. La deshidratación o hipovolemia la podemos subdividir en una deshidratación isotónica, hipotónica, hipertónica en relación a la concentración de sodio. Cuando el sodio está entre 130 y 150 es isotónica, cuando es menor de 130 hipotónica y cuando es mayor de 150 milicavalentes por litro estamos hablando de una deshidratación hipertónica. ¿Y qué síntomas nos va a dar este tipo de pacientes? Generalmente SET, alteración de conciencia, mareos, visión borrosa, malestar general, mucosas secas, el signo del pliegue. En los pacientes pediátricos pueden haber inclusive las fontanelas hundidas, los ojos hundidos. Y la hiperhidratación, que generalmente es por la retención de agua y sodio en el extracelular.
y se produce por ingesta excesiva, algunos pacientes psiquiátricos, o también por una eliminación insuficiente de agua en relación a la ingesta. ¿Qué signos no puede? En relación a la ingesta excesiva también se puede dar por, a veces se sobrehidrata al paciente por vía endovenosa. ¿Qué signos y síntomas nos puede dar? Edemas en pies y glúteos, alteraciones mentales como confusión o letargia, los pacientes aumentan de peso por la excesiva hidratación, disnea o incluso tornea. Un tema también a tratar es el manejo, es el sodio y sus manifestaciones clínicas más frecuentes. ¿Qué nos puede ocasionar una hipernatremia? Una hipernatremia puede ser por pérdida de agua, se está perdiendo agua y no sodio, o puede ser por una ganancia de sodio. Acá encontramos un flujograma, un algoritmo, donde vemos que la hipernatremia, si hay ingesta de sal y o administración de soluciones salinas hipertónicas, si la respuesta es sí, es una hipernatremia por ganancia de sodio. Si la respuesta es no, encontramos una hipernatremia por pérdida de agua. ¿Y qué tenemos que ver? Tenemos que ver la orina, si el paciente está en oliguria o si no está en oliguria. Si el paciente está en oliguria, comparamos el sodio plasmático con la sumatoria del sodio urinario más el potasio urinario. Si esa relación, el sodio plasmático, es menor, hay una pérdida extrarrenal de agua. Cuando estamos en una hipernatremia por pérdida de agua no oligúrica y medimos el sodio plasmático y es mayor que la sumatoria del sodio urinario más el potasio urinario, tenemos que medir la osmolaridad urinaria. Si es muy baja, nos encontramos ante una diabetes insípida. Si no es muy baja, nos encontramos ante una diuresis generalmente por diuréticos. ¿Cuál es la etiología de esta hipernatremia? Generalmente puede haber pérdidas insensibles, pérdidas renales, pérdidas gastrointestinales, alteraciones hipotalámicas, por entrada de agua a las células o por retención de sodio. Como le decía, o se pierde agua o se retiene sodio. Pérdidas insensibles, un ejemplo, paciente con fiebre, hipertemia o que haga una excesiva actividad física, las pérdidas renales, como ya habíamos mencionado, la diabetes central, diabetes insípida, pérdidas gastrointestinales, que es muy común en pacientes postoperados, diarreas, el uso de lactulosa o a veces síndromes de mala absorción, alteraciones hipotalámicas, la hipodipsia primaria y la entrada de agua en las células como en los casos de rhabdomiolisis. En la retención de sodio puede ser por administración de soluciones salinas hipertónicas o por ingesta de sodio de forma excesiva. Las manifestaciones clínicas generalmente se dan a partir del sistema nervioso central, como una depresión del sensorio, letargo, inclusive puede llegar hasta el coma, irritabilidad, hay taquimnia, pausas apneicas. En el tema cardiovascular generalmente no hay cambios apreciables en el EKG. Ahora nos vamos a la parte contraria, nos vamos a lo que es la hiponatremia. ¿Cuándo decimos que es una hiponatremia? Cuando tenemos un sodio menor de 135 milicavalentes por litro. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Generalmente en este algoritmo tenemos que medir la osmolaridad plasmática. ¿Cuánto es la osmolaridad plasmática normal? Entre 280 y 295. Si nos encontramos con un paciente con hiponatremia y osmolaridad plasmática normal, se refiere que es una hiponatremia isotónica. Estamos ante una pseudohiponatremia. Cuando el paciente tiene una osmolaridad plasmática mayor de 295 milosmoles por kilogramo de peso, estamos en una hiponatremia hipertónica, generalmente por cuadro de hiperglicemia o de administración de fluidos hipertónicos. Cuando tenemos una hiponatremia con una osmolaridad plasmática menor de 280 milosmoles por kilogramo, nos encontramos ante una hiponatremia hipotónica y tenemos que ver cómo está el volumen. Si es un paciente con hipovolemia, euvolemia o hipervolemia. Si es un paciente con hipovolemia, generalmente se mide el sodio urinario. Si es mayor de 20 milicavalentes por litro, se explica que el paciente está con una pérdida renal de solutos. Si es menor de 20 milicavalentes por litro, hay pérdidas extrarrenales de solutos.
Si el paciente tiene una hiponatremia hipotónica y está euvolémico, medimos el sodio urinario, generalmente siempre está mayor de 20 milicavalentes por litro y generalmente se da en los pacientes con síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, también por deficiencia de glucocorticoides en endocrinopatías o por el uso excesivo de diuréticos. En cambio, si tenemos una hiponatremia hipotónica con el paciente en hipervolemia, se mide el sodio urinario. Si está mayor de 20 milicavalentes por litro es por falla renal. Si está menor de 20 milicavalentes por litro, generalmente es por falla cardíaca, pacientes con cirrosis o un síndrome nefrótico. Etiologías de la hiponatremia. Alteraciones en la secreción de agua, como son las pérdidas gastrointestinales, vómitos, diarreas, hemorragias, obstrucción intestinal, el uso de diuréticos, pérdidas cutáneas como las quemaduras, estados edematosos como la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, el uso de diuréticos como los diuréticos de asa, tiacidas, en los pacientes con insuficiencia renal, el exceso de hormona antidiurética en situaciones no hipovolémicas, como una secreción inadecuada de hormona antidiurética, como en los pacientes con hipotiroidismo. También cuando hay un déficit de aporte de solutos, cuando hay una pérdida cerebral de sal, o con cuadros como la polidipsia primaria, que son cuadros con excreción renal normal de agua. Las manifestaciones clínicas, por lo general, pacientes con menor de 135 miliequivalentes por litro generalmente no presentan síntomas. ¿Cuándo presentan síntomas? Cuando desciende por debajo de 110 miliequivalentes por litro. Y tenemos diferentes fases, la fase temprana y la fase tardía. La fase temprana caracterizada por confusión mental, fatiga, cefaleas, náuseas, y la fase tardía por alteraciones de la conducta, trastornos motores, asterixis, ataxia e inclusive puede llegar al mioclonus. El potasio normal en la sangre, los valores oscilan entre 3.5 hasta 5 miliequivalentes por litro. Si el paciente presenta una disminución de potasio sérico por debajo de 3.5, nos encontramos ante una hipopotasemia. La etiología generalmente es por ingreso insuficiente, por pérdidas renales, inclusive los pacientes que utilizan digitálicos, los pacientes que están con nutrición parenteral también pueden presentar estos cuadros. El cuadro clínico, hay diferentes manifestaciones, tanto neuromusculares, cardíacas, digestivas, urinarias. En las manifestaciones neuromusculares lo más común es que haya debilidad de los miembros, tanto en el tronco, inclusive los músculos respiratorios, se pierden los reflejos tendinosos profundos, se puede producir parálisis flácida, inclusive puede llegar al paro respiratorio. Las cardíacas, taquicardia, arritmia, hipotensión postural. En las digestivas el paciente puede tener náuseas, puede haber ilio paralítico por hipocalemia, dilatación gástrica, constipación, polidipsia. En las manifestaciones urinarias encontramos al paciente con poliuria, atonía vesical. Si el paciente presenta un potasio sérico mayor de 5 miliequivalentes por litro, nos encontramos en el caso contrario, nos encontramos en una hiperpotasemia. La etiología puede ser por pérdidas, por alteración en el equilibrio interno de potasio o por alteración del equilibrio externo de potasio. Cuando hablamos del equilibrio interno nos referimos a cirugías mayores, sepsis, shock, inclusive la deshidratación. Cuando hablamos de alteración en el equilibrio interno de potasio, generalmente se debe por problemas renales como una insuficiencia renal aguda en fase oligúrica, con una nefritis intersticial crónica o cuando hay disminución de la excreción renal de potasio. La clasificación aquí sí lo podemos dividir entre leve, moderada y severa. La leve de 5 a 6.5 miliequivalentes por litro, la moderada de 6.6 a 8 y ya la grave es más de 8 miliequivalentes por litro. También presenta manifestaciones neuromusculares, manifestaciones cardíacas, digestivas y también alteraciones en el sistema nervioso central. Lo más resaltante de las manifestaciones neuromusculares es una astenia progresiva, también produce debilidad, parálisis flácida, calambres, parestesia. En las manifestaciones cardíacas, bradicardia, arritmia, que inclusive pueden llegar al paro cardíaco.
En las manifestaciones digestivas, náuseas, vómitos, cólicos, diarreas. En lo que es el sistema de alteración del sistema nervioso central, puede producir confusión mental, entorpecimiento de los pacientes. Un punto a tratar es el trastorno ácido-base. Comentamos algunas definiciones antes de ir a fondo con este tema. Por ejemplo, debemos saber que el protón es liberado por un átomo de hidrógeno, que la concentración plasmática de hidrógeno equivale aproximadamente a 40 nanoequivalentes por litro, ya eso a un pH de 7.4. Lo que son los ácidos son lo que pueden liberar átomos de hidrógeno en una solución, y lo que son bases son generalmente moléculas que aceptan un ion de hidrógeno. Sorensen expresó en un principio el concepto de pH como potencial de hidrógeno, y esto está relacionado de forma inversa a la concentración de hidrogeniones. Como le dije, generalmente a un pH de 7.4 encontramos una concentración de hidrogeniones en 40 nanomoles por litro, pero eso puede oscilar de 10 hasta 158. Se puede referir a un pH de 8 hasta 6.8. ¿Qué es lo que es compatible con la vida? 16 nanoequivalentes por litro hasta 160 nanoequivalentes por litro. La ecuación de Henderson y Hasselbalch, ¿qué nos permite? Nos permite entender la relación que tiene la concentración de bicarbonato y la concentración de ácido carbónico. El bicarbonato teniendo una relación directa y el ácido carbónico en relación inversa. Como el ácido carbónico se produce en los pulmones, podemos también referirlo que es proporcional a la concentración arterial de CO2, a la presión arterial de CO2. Entonces, ¿qué tenemos? Hay una variante no logarítmica que es la ecuación de Kaiser y Blech, que nos menciona que la concentración de hidrogeniones está en relación a la relación de la presión arterial de CO2 y bicarbonato. Cuando hablamos de un trastorno ácido-base, cuando hay una alteración en la homeostasis del medio interno, tanto metabólica como respiratoria. Hablamos de acidemia cuando tenemos un pH menor de 7.36 y alcalemia cuando tenemos un pH mayor de 7.44. Como le dije, acidemia es la desviación de pH sanguíneo a valores inferiores de su límite normal. Indica incremento de hidrogeniones. Y la alcalemia es una desviación de pH superiores a su límite normal y refleja disminución de hidrogeniones. ¿Qué impacto tiene en nuestro metabolismo lo que es la acidemia y lo que es la alcalemia? Por ejemplo, la acidemia en el sistema cardiovascular te puede producir arritmia, disminuir el gasto cardíaco, incrementa la resistencia vascular pulmonar, altera también la contractibilidad cardíaca. En lo que es respiratorio produce disnea, metabólico, hay resistencia a la insulina, hipercalemia. La alcalemia, por ejemplo, produce alteraciones en el potasio. Se dice que por cada 0.5 miliequivalentes, se dice que por cada aumento de 0.1 de pH disminuye aproximadamente 0.5 miliequivalentes por litro la concentración de potasio. También el calcio ionizado disminuye, el magnesio también disminuye de 4 a 8% por cada aumento de 0.1 de pH. La alcalemia también produce irritabilidad muscular. En el sistema cardiovascular produce arritmia, en el sistema respiratorio produce disminución de la disponibilidad de oxígeno, generalmente 10% por cada aumento de 0.1 de pH. Hablamos de una acidosis metabólica cuando hay disminución de la concentración de bicarbonato, una acidosis respiratoria cuando hay un incremento de la presión arterial de CO2 por encima del valor normal o lo esperado. Una alcalosis metabólica cuando hay un incremento en la concentración de álcalis y también un incremento de bicarbonato. Cuando tenemos un trastorno metabólico, generalmente lo esperamos una compensación, y la compensación se da por los sistemas buffer o el sistema respiratorio.
y puede ser una compensación, tanto una respuesta aguda como una respuesta crónica. Como les mencionaba, la respuesta aguda se da por los sistemas buffer o el sistema respiratorio, y ya cuando hay un trastorno metabólico crónico, la respuesta se va a dar por el sistema renal. Por ejemplo, ¿cuál sería una respuesta compensatoria a la acidosis metabólica? Para eso tenemos diferentes ecuaciones. Pero para un paciente con acidosis metabólica hay un PCO2 esperado para ese paciente. ¿Y cómo lo sacamos? Utilizando esta fórmula que es dependiente de la concentración de bicarbonato, que el PCO2 esperado es igual a 1.5 por el bicarbonato medido del paciente más 8, y todo esto más menos 2. Cuando hay una respuesta compensatoria a la alcalosis metabólica, igualmente tenemos que tener un PCO2 esperado para el valor de bicarbonato medido, y en esta ocasión es 0.7 por el bicarbonato medido más 23. Como le mencionaba, cuando tenemos un trastorno respiratorio agudo, la fase compensatoria inicial lo da el sistema buffer. Generalmente en la fase aguda no participa el sistema renal. El sistema renal participa en la fase crónica, cuando hay un trastorno respiratorio crónico. Ahí sí existe una compensación renal. Y la respuesta compensadora completa para una acidosis respiratoria se da entre 2 a 5 días, y para una alcalosis respiratoria se da entre 7 a 9 días. Igualmente, para una acidosis respiratoria, para decir que está compensada, tenemos que tener un valor de bicarbonato esperado, y podemos utilizar esta fórmula, que el valor de bicarbonato esperado es igual a 24 más la presión arterial de CO2 medido menos 40. Eso lo multiplicamos por 0.1 y todo se realiza la sumatoria. Para una respuesta compensatoria a la alcalosis metabólica, tenemos que tener un valor esperado de bicarbonato, que también, utilizando la fórmula con la presión arterial de CO2 medido, se realiza 40 menos la presión arterial de CO2 medido, se le multiplica por 0.2, y todo esto se realiza una resta, 24 menos el resultado. Para una acidosis respiratoria, la alteración primaria generalmente es aumento de la presión arterial de CO2. Cuando la respuesta es aguda, como les dije, generalmente la concentración de bicarbonato aumenta un miliequivalente por litro por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la presión arterial de CO2. Cuando es crónica, el aumento es un poco mayor, aumenta esta vez 3.5 por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la presión arterial de CO2. En la alcalosis respiratoria, en cambio, es por una disminución de la presión arterial de CO2. Cuando la compensación es aguda, el nivel de bicarbonato desciende 2 miliequivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio de descenso de la presión arterial de CO2. Cuando es crónico, en cambio, este descenso es un poco menor, es 5 miliequivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la presión arterial de CO2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante un paciente con un trastorno ácido-base? Tenemos el valor del AGA y tenemos que hacernos generalmente 3 preguntas. ¿De qué trastorno se trata? ¿Es adecuada la respuesta secundaria? ¿Y cuál es el trastorno primario? Para ello generalmente utilizamos estos 4 parámetros básicos. Hablamos de la concentración plasmática de hidrogeniones, hablamos del PCO2, hablamos de la concentración de bicarbonato y hablamos del anion gap. Generalmente el rango del pH es de 7.35 a 7.45. El PCO2, el rango referencial, es de 35 a 45 milímetros de mercurio. La concentración de bicarbonato es de 21 a 29 miliequivalentes por litro, llegando a valores críticos de menos 8, inclusive a más 40. Y el anion gap es el resultado de la resta entre los que son los cationes menos los aniones. Es la resta del sodio menos la sumatoria del cloro más el bicarbonato.
¿De qué trastorno se trata? ¿Cuál es el primer paso? Tenemos que analizar el pH. Si tenemos un pH normal de 7.36 a 7.44, el paciente se encontrará en una eufemia. Si tiene un pH mayor de 7.44, hablamos de una alcalemia. Si tiene un pH menor de 7.36, hablamos de una acidemia. Como les mencionaba, el pH está en relación a la concentración de hidrogeniones. Cuando tenemos una concentración de hidrogeniones aumentada, el pH va a disminuir. Cuando tenemos un pH menor de 7.35, generalmente hablamos de una acidosis. Los cuadros de acidosis se pueden dar tanto por una causa metabólica como una causa respiratoria. Las causas metabólicas cuando el bicarbonato disminuye y las causas respiratorias cuando el PCO2 aumenta. Si la concentración de hidrogeniones disminuye, el pH va a aumentar. Cuando es mayor de 7.45, hablamos de una alcalosis, que también tiene causas metabólicas y causas respiratorias. Hablamos de una alcalosis metabólica cuando la concentración de bicarbonato aumenta y de una respiratoria cuando la concentración del PCO2 disminuye. El hecho que el paciente tenga un pH normal, ya que se encuentre en eufemia, no significa que no presente un trastorno metabólico o un trastorno respiratorio. Hay trastornos mixtos cuando el PCO2 y el bicarbonato bajan, por ejemplo, que el pH está normal. O también puede darse el caso que el PCO2 y el bicarbonato aumenten y el pH se encuentra normal. ¿Cuál es el segundo paso a analizar? Recordemos que el bicarbonato es directamente proporcional al pH. En cambio, el CO2 es inversamente proporcional al pH. ¿Eso qué no quiere decir? Que si el bicarbonato aumenta, el pH va a disminuir y nos encontraremos en una... Si el bicarbonato aumenta, el pH va a aumentar y nos encontraremos en una alcalemia. Si el bicarbonato disminuye, el pH también tiende a disminuir y nos encontraremos en una acidemia. Como es inversamente proporcional a la concentración de CO2, cuando el CO2 aumente, nos encontraremos en una acidemia y cuando el CO2 disminuye, nos encontraremos en una alcalemia. Hay diferentes fórmulas para determinar si el trastorno ácido-base esté compensado. Siempre se tiene que verificar si tu trastorno primario está compensado con un trastorno secundario, ya sea tanto en acidosis metabólica, alcalosis metabólica o cualquier alteración respiratoria, ya sea aguda o crónica. Tenemos que ver también dentro del cuarto paso, determinar si la acidosis metabólica es anion gap elevado o anion gap normal. Cuando tenemos una acidosis metabólica, ¿qué significa? Que tenemos un pH menor de 7.36 y tenemos un bicarbonato menor de 22. Y tenemos que sacar el anion gap. El anion gap, como le mencionaba, es la resta entre lo que es la concentración de sodio plasmático menos la sumatoria del cloro más el bicarbonato. Si queremos un anion gap corregido, a esta fórmula se le agrega la sumatoria de 2.5 por 4 menos el valor de albúmina. Cuando determinamos, ¿para qué determinamos el anion gap? Porque nos va a dar un diagnóstico diferencial para el tipo de acidosis metabólica que presenta el paciente, ya sea si tiene una acidosis metabólica anion gap elevado o si tiene una acidosis metabólica anion gap normal. Como le mencionaba, la fórmula del anion gap no corregido es sodio menos la sumatoria del bicarbonato más el cloro. Si lo queremos corregir, se le agrega el factor de la albúmina. Si ese valor sale mayor, el anion gap sale mayor de 12 milicabrentes por litro, existe una acidosis metabólica anion gap elevado. Si sale menor de 12 milicabrentes por litro, existe una acidosis metabólica anion gap normal. Entre las causas
Como les mencioné, el calcular el anion gap es más que todo nos ayuda a un diagnóstico diferencial de las diferentes causas de acidosis metabólica. Si tenemos una acidosis metabólica con un anion gap elevado, es generalmente por aumento en la producción de ácido endógeno o por aumento de ácidos exógenos. También por incapacidad de excretar el ácido, ya sea en aumento de la producción de ácido endógeno, pacientes con cetoacidosis, acidosis láctica, paciente con aumento de ácidos exógenos, pacientes con usuario de aspirina, metanol, etilenglicol, o la incapacidad para excretar sodio en los pacientes con insuficiencia renal crónica. La causa de acidosis metabólica con anion gap normal generalmente es por pérdida de bicarbonato, tanto puede ser en el sistema gastrointestinal, pacientes con diarrea, ileostomías, fístulas, en el sistema renal, pacientes con una acidosis tubular renal tipo 2 o por una excreción renal de ácidos deficientes, como se puede ver en la acidosis tubular renal tipo 1 o en la acidosis tubular renal tipo 4, pacientes con hipoaldosteronismo. Este es un algoritmo para diferenciar la acidosis metabólica. Como les decía, cuando tenemos un paciente con acidosis metabólica tenemos que medir el anion gap. El anion gap, cuando está aumentado, tenemos diferentes causas como la cetoacidosis, la acidosis láctica, insuficiencia renal y ya sea por tóxico. Y cuando tenemos un anion gap normal, calculamos el potasio si está en normo o hiperpotasemia. Generalmente es por una acidosis renal tipo 4 o por adición de cloro. Y cuando estamos en hipopotasemia tenemos que calcular el pH de la orina. El pH de la orina mayor de 5.5, la causa generalmente es una acidosis tubular renal tipo 1 o tipo 2. Y cuando tenemos un pH urinario menor de 5.5 puede ser por pérdidas como diarreas, fístulas digestivas o una acidosis renal tipo 4 también, o poshipocamia. El paso 5 es determinar el bicarbonato corregido para detectar si hay otro trastorno metabólico asociado a una acidosis metabólica anion gap elevado. Si tenemos un paciente con acidosis metabólica anion gap elevado, tenemos que verificar el valor de bicarbonato corregido para ese paciente. ¿Cómo lo calculamos esto? Lo calculamos el valor de bicarbonato corregido es igual al valor medido de bicarbonato más la sumatoria de la diferencia del anion gap corregido menos 12. Si el valor sale más de 26, si el valor sale más de 26, nos encontramos ante una alcalosis metabólica, y si el valor sale menos de 22, nos encontramos ante una acidosis metabólica anion gap asociada. Como les comentaba, tenemos que calcular el bicarbonato corregido, la concentración de bicarbonato corregido. Para eso utilizamos esta fórmula que equivale al bicarbonato medido más la diferencia del anion gap calculado menos 12. Si sale menos de 22, nos encontramos ante una acidosis metabólica anion gap normal asociada, y si sale el bicarbonato corregido más de 26, nos encontramos ante una alcalosis metabólica asociada. Un sexto paso, si tenemos un paciente con un pH en rango normal, tenemos que detectar si también tiene un trastorno asociado, ya que la presencia de un pH normal no nos descarta que exista un trastorno ácido-base. Pueden coexistir dos trastornos, ya tanto metabólico y respiratorio, pero en sentidos opuestos. Generalmente para esto tenemos que calcular el exceso o déficit de bases, que nos menciona que es la cantidad de ácido o base necesario añadir en vitro a una muestra para restaurar así el pH a 7.4. Generalmente, como pacientes con un pH normal, para calcular si tienen un trastorno asociado, calculamos el exceso de base. Un ejemplo, si tenemos un paciente con un pH normal, un bicarbonato bajo, un PCO2 bajo y un exceso de base menor de menos 4 milimoles por litro, nos encontramos con una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria.
Otro ejemplo, un paciente con un pH normal, un bicarbonato alto, un PCO2 alto también, pero un exceso de base menor de más 4 milimoles por litro, nos encontramos con una acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica. Generalmente cuando el exceso de base es menor de más 4, pero mayor de menos 4, nos encontramos con un trastorno respiratorio. Si el exceso de base es mayor de más 4 milimoles por litro, pero menor de menos 4 milimoles por litro, nos encontramos generalmente con un trastorno metabólico. Nuevamente, 6 pasos para interpretar el trastorno ácido-base. El primer paso, dijimos, evaluar el pH sanguíneo. Si el paciente pH normal, está en eufemia. Si el paciente tiene un pH menor de 7.36 es una acidemia. Si tiene más de 7.44 una alcalemia. Inclusive se puede mencionar que es una alcalemia severa cuando el paciente tiene un pH mayor de 7.55 y una acidemia severa cuando tiene un pH menor de 7.10. El segundo paso era determinar el trastorno primario, ya sea metabólico o respiratorio. Para eso tenemos que ver los valores de bicarbonato y el valor de la presión arterial del CO2. Cuando el valor de bicarbonato es menor de 22, nos encontramos ante una acidosis metabólica. Cuando es mayor de 26, ante una alcalosis metabólica. Y el PCO2 cuando es menor de 36, una alcalosis respiratoria. Cuando es mayor de 44, una acidosis respiratoria. Y así vamos calculando los diferentes trastornos ácido-bases, ya sea tanto alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica y acidosis respiratorias, dependiendo de los valores de bicarbonato y del CO2. El tercer paso, como le mencionaba, es determinar si este trastorno primario tiene una respuesta compensatoria secundaria. Ya sea tenemos que utilizar diferentes fórmulas para calcular si la respuesta del sistema está compensada o no. Por ejemplo, si tenemos una acidosis metabólica por un bicarbonato que es menor a 22, tenemos que calcular si el CO2 medido en ese paciente es el esperado para este trastorno primario. Y tenemos diferentes fórmulas, tanto para calcular en la alcalosis metabólica, en la acidosis respiratoria aguda, crónica, en alcalosis respiratoria aguda y crónica también, y diferentes valores para el CO2 y diferentes valores para bicarbonato. Y según eso vamos a definir si es que nuestro trastorno está compensado o no. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un PCO2 bajo, por ejemplo, si tenemos un paciente con una presión arterial de CO2 que es mayor a la presión arterial de CO2 esperado para ese trastorno primario, generalmente decimos que hay una acidosis respiratoria primaria asociada. Si tenemos un paciente con un disturbio metabólico primario, tomamos el PCO2 esperado y este valor es mayor al valor que tiene el paciente, nos encontramos con un paciente que tiene un disturbio metabólico primario, pero también tiene una alcalosis respiratoria primaria. Y así con los diferentes disturbios, tanto metabólicos o respiratorios, tenemos que calcular cuánto es el valor de bicarbonato o cuánto es el valor de CO2 esperado para ese paciente. Y según así definir si tiene un trastorno secundario asociado. El cuarto paso era el cálculo del anion gap, para saber si estamos en una acidosis metabólica anion gap elevado o una acidosis metabólica anion gap normal. Y para eso la fórmula que les mencionaba del anion gap corregido es igual a la concentración de sodio menos la sumatoria de cloro más bicarbonato, y si consideramos la albúmina es 4 menos la albúmina por 2.5. El valor normal es entre 8 y 12 miliequivalentes por litro. Si es mayor a 12, estamos ante una acidosis metabólica anion gap elevado, y si es de 8 a 12, ante una acidosis metabólica no anion gap o anion gap normal. Y esto nos sirve para definir ante diferentes posibles causas, ¿no?
Tenemos también que calcular el bicarbonato corregido para este paciente para detectar si hay otro trastorno también metabólico asociado a una acidosis metabólica anion gap elevado. Si tenemos un paciente que ya está definido que contamos con una acidosis metabólica anion gap elevado, tenemos que calcular el bicarbonato corregido para este paciente. Y el bicarbonato corregido lo calculamos con el bicarbonato medido y a este le sumamos la diferencia del anion gap corregido menos 12. El valor normal para esto es de 20 a 28 miliequivalentes por litro. Si sale mayor de 28, nos encontramos con un paciente con una alcalosis metabólica más acidosis metabólica anion gap normal. Si sale menor de 20, nos encontramos con un paciente con una acidosis metabólica. Como le mencionaba, a veces los pacientes cuentan con un pH normal, pero eso no implica que no tenga un trastorno ácido-base. Para calcular eso se evalúa con el exceso de bases. Diferentes ejemplos, ¿no? Un paciente con pH normal, tenemos un paciente con bicarbonato bajo, un PCO2 bajo, pero el exceso de base es mayor a menos 4 miliequivalentes por litro. Nos encontramos en un paciente con una alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica asociada. Y así para diferentes valores de diferentes valores de bicarbonato, diferentes valores de CO2 y diferentes valores de exceso de base. Un ejemplo, un paciente varón joven que viene en un estado comatoso por exceso de drogas, a quien se le realiza un AGA. En los valores del AGA tenemos que tiene un pH en 7.24, un PCO2 en 60, un bicarbonato en 26. ¿Cuál es el enfoque diagnóstico que le damos a este paciente? Primero tenemos que definir, como dijimos en los diferentes pasos, si el paciente presenta una acidemia o una alcalemia. El paciente tiene 7.24, entonces el paciente está en una acidemia. Ahora tenemos que ver si esa acidemia es por una acidosis respiratoria o por una acidosis metabólica. Si es acidosis respiratoria, esperaríamos que CO2 esté elevado. Si es una acidosis metabólica, esperaríamos que el bicarbonato esté bajo. El paciente tiene 60 de CO2 y 26 de bicarbonato. El bicarbonato sí se encuentra elevado. Entonces nos encontramos ante una acidosis respiratoria. El siguiente paso es ver si está compensado o no. Si el paciente presenta una acidosis respiratoria, la compensación sería que el bicarbonato aumente. Nos encontramos ante un paciente con un estado comatoso agudo. Entonces tenemos que ver si el trastorno ácido-base, la acidosis respiratoria, está compensada de forma aguda. ¿Y qué dijimos? Que por cada 10 milímetros de mercurio que se eleve el CO2, aumenta 1 miliequivalente por litro el bicarbonato. Tenemos un paciente con un CO2 en 60 milímetros de mercurio. A eso le restamos el valor del CO2 que está obtenido por el AGA. Y eso más aproximadamente el valor normal de CO2 es 40. O sea, el bicarbonato esperado para este paciente es de 24 más menos 2. Eso implica que el valor de 26 miliequivalentes por litro que presenta el paciente es esperado para este tipo de trastorno, para la acidosis respiratoria aguda. Entonces, la conclusión sería que la acidosis respiratoria aguda con una compensación adecuada. Segundo ejemplo, tenemos una paciente mujer, viene pálida, asténica y procedente de la selva. Refiere un tiempo de enfermedad de cansancio de aproximadamente 6 meses en sus actividades cotidianas y a quien se le realiza un AGA. En los valores del AGA encontramos un pH en 7.48, un CO2 en 20, un bicarbonato en 16, oxígeno en 96 y una saturación de oxígeno en 95%. Nuevamente, ¿cuál es el enfoque? El primer paso, determinar si el paciente está en acidemia o alcalemia. El paciente tiene un pH en 7.48, entonces es una alcalemia. Ahora tenemos que ver si la alcalemia es por una alcalosis metabólica o por una alcalosis respiratoria. Mencionábamos que para el paciente
presenta una alcalosis metabólica, el bicarbonato se debe elevar. El paciente tiene bicarbonato en 16. Y para que presente una alcalosis respiratoria, el CO2 tiene que disminuir. El paciente tiene el CO2 en 20. Como tiene un CO2 bajo, el trastorno primario es una alcalosis respiratoria. Ahora, si el valor de CO2 disminuye, la compensación lógica sería de que el bicarbonato también disminuya, para así el pH se eleve. Ahora tenemos que ver si el trastorno ácido-base está compensado. Nos encontramos ante un paciente con una alcalosis respiratoria crónica, que es mayor de 72 horas. ¿Qué decimos? Que por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye el CO2, también tendría que disminuir 4 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Tenemos un paciente con el pH en 7.48, el CO2 en 20. A este valor le restamos el valor normal de CO2, que es de 40, con el valor de CO2 obtenido en el AGA. El bicarbonato esperado para este paciente sería de 24 más menos 8. El paciente, el valor de bicarbonato es de 16 miliequivalentes por litro. Entonces, la conclusión para este paciente es que presenta una alcalosis respiratoria crónica con compensación adecuada. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.